Ok. Pastor Javier Martínez, vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a decir las preguntas que están en la plataforma, ¿sí? Luego continuaremos con algunas preguntas de los estudiantes, ya sea que cualquier estudiante tenga una pregunta de esta semana, se la pueda hacer tranquilamente, ¿sí? Entonces, iniciaremos esto. Dice, primera pregunta, sabiendo que el sustantivo es una palabra que nombra y que el adjetivo calificativo es una palabra que califica o determina, en el caso de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿ambas palabras son sustantivos o actúa como un adjetivo calificativo de espíritu? Bueno, si analizamos la expresión Espíritu Santo, en cuanto a la categoría gramatical de cada palabra, debemos decir que la palabra espíritu es un sustantivo y la palabra adjetivo y la palabra santo es un adjetivo. Cuando hablamos de categorías gramaticales, nosotros estamos considerando las palabras individualmente, sin las asociaciones que crean con las otras palabras. Así que desde esta perspectiva de categorías gramaticales netamente morfológica, de la forma de las palabras y de su característica intrínseca, espíritu es una palabra que nombra, Espíritu Santo es una palabra que da una característica, una cualidad. Espíritu entonces es sustantivo, santo es adjetivo. Pero ya entendiendo eso, en el análisis individual de cada palabra, las dos palabras en conjunto en la Biblia y en la teología se utilizan como un nombre propio. Conjunto. Si las tomamos las dos unidas, la expresión Espíritu Santo es un nombre propio porque señala a una persona. Los nombres propios son palabras que señalan a personas y de acuerdo a la regla del español deben ir con mayúscula inicial. Esa es la razón por la cual cada vez que encontramos la expresión Espíritu Santo refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad, las dos palabras Espíritu y Santo aparecen con mayúscula inicial por ser un nombre propio. Entonces, hay que tener en cuenta el análisis de cada palabra individual en cuanto a su esencia y su función, y la otra ya es las dos palabras en conjunto y su uso dentro de la Biblia y la teología. Ok, muchas gracias, Pastor. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? En el contexto del sustantivo, un demonio es de categoría abstracto, perdón, ya que existe la posesión demoníaca en la Biblia y esta se manifiesta de forma corporal, la cual se puede ver con los sentidos, sustantivo concreto. Ahora, la pregunta es, respecto a lo que un demonio lo podemos denominar como en esta categoría como abstracto, perdón. Demonio, ¿sí dijiste? Sí, sí, sí. Ok, la palabra demonio. Es sustantivo concreto. ¿Qué pasa? Bueno, normalmente hay dificultad dentro de la gramática cuando la estudiamos en este contexto bíblico, porque la Biblia menciona o mejor, menciona seres que son espirituales, menciona seres que pertenecen a una realidad espiritual diferente a la realidad física, y por eso tenemos la tendencia a pensar que no son reales. De acuerdo a la definición que dimos gramaticalmente, dijimos que un sustantivo
concreto es aquel que existe en el mundo real y tangible, que se puede percibir por los sentidos. Mientras que un sustantivo abstracto se refiere a cosas que están en la mente, no existen en el mundo real, tangible. Los demonios son seres que existen en el mundo real, solo que están en una esfera diferente a nuestra esfera física, que es la esfera espiritual, pero son seres reales, son seres que existen. Lo mismo podríamos pensar del sustantivo Dios, que se refiere a una persona que no vemos, no leemos, no tocamos, pero que existe. Su existencia es real. Por lo tanto, ese tipo de sustantivos debemos categorizarlos bajo sustantivos concretos. Ok, bueno, de todas maneras, el apóstol Juan en su carta menciona, ¿no? Al verbo hecho carne, aquel que pudimos tocar, ¿no? Que pudimos ver. Sí, solo que ahí se está refiriendo al Hijo de Dios hecho carne. Ajá. Pero si pensamos en Dios, Dios no se hizo carne. Exactamente, sí, sí. Pero podemos categorizar también dentro del sustantivo, claro, como usted decía. Claro, porque existen en el mundo real. Okay. Aunque no los veamos, aunque están en una esfera espiritual, son seres reales. Ok, gracias, pastor. Entonces, avanzamos a la siguiente pregunta. Considerando que el profesor comentó que en este curso vamos a considerar las palabras de forma individual y dentro de su categoría, y no dentro de una oración, ¿cómo se podría explicar la categoría de la palabra en amor? En este ejemplo, Dios es amor, ya que sería un adjetivo porque acompaña el sustantivo, pero por sí sola sería un sustantivo abstracto. Ay, creo que hay un poquito de retorno. No sé si se logró entender la pregunta, sí. La repito. Yo la oí. Ok. Eso con relación a la palabra amor, hay una expresión, Dios es amor. La palabra amor es sustantivo. Sustantivo abstracto, señala un concepto, una idea. Señala un ser. Okay. Si la ponemos en contexto, en la expresión Dios es amor, sigue siendo sustantivo. Las palabras nunca cambian de categoría gramatical. La categoría gramatical es algo intrínseco a las palabras y no cambia. Así que la expresión Dios es amor sigue siendo sustantivo. Y si analizamos la oración, ya teniendo en cuenta la sintaxis, la estructura de la oración, ahí lo que tenemos es una estructura que se llama la estructura atributiva. ¿Qué es una estructura atributiva? Es una estructura donde tenemos un sustantivo como sujeto de la oración, Dios, un verbo copulativo, el verbo es, y otro sustantivo, un sustantivo que señala un atributo del sujeto. Esa palabra que señala un atributo es un sustantivo, en este caso amor, ¿sí? Y tengan en cuenta que no está señalando una cualidad, como lo hace un adjetivo, es diferente. Y por eso, ese tipo de estructura, y la vamos a mencionar cuando veamos la sintaxis, es importante en los estudios teológicos, porque un adjetivo es una palabra que asigna una cualidad a un sustantivo, pero de manera accidental, o sea, de manera temporal, de manera relativa, mientras que en este tipo de estructuras, que se llaman atributivas, repito, la característica que en este caso está señalada por el sustantivo amor, se señala como intrínseca, como inherente al ser, como propia del ser.
Y eso es a lo que nosotros le llamamos en teología un atributo divino. Un atributo divino es una característica propia de Dios, que hace parte del ser de Dios y no se la podemos quitar. Si la quitáramos, Dios dejaría de ser Dios, ¿no? Pero entonces, gramaticalmente, esa estructura, Dios es amor, es una estructura atributiva y el sustantivo amor es sustantivo, sigue siendo sustantivo y no señala una característica como lo hace un adjetivo. El adjetivo sería es amoroso. Por ejemplo, si dijéramos Dios amoroso, eso sí es adjetivo. Acá lo que dice es Dios es amor. Entonces, señala un atributo del ser, del sujeto de la oración, en este caso, Dios. Ok, excelente. Bueno, como en esta retroalimentación tendríamos que tener todas las preguntas. No obstante, un inconveniente en la plataforma, ya arreglé tal inconveniente, ya después anunciaré a los estudiantes para que puedan visualizar en la plataforma y de modo que para la próxima retroalimentación ellos puedan cargar sus preguntas en la plataforma. Por consiguiente, en esta retroalimentación, ¿sí?, única vez, podemos hacer las preguntas abiertas, es decir, los estudiantes pueden realizar sus preguntas ahora. En esta semana que se vio justamente el sustantivo, a mí me gustaría que si algún estudiante tenga alguna pregunta, algo que aprendió o algo que no lo haya entendido correctamente, que lo pueda hacer ahora. Aquí una pregunta sobre la concordancia gramatical que incluía al sustantivo, porque el profesor mencionó que en las versiones más antiguas, sobre todo, o al menos las de equivalencia formal, suele ocurrir que el sustantivo queda un poco lejos del adjetivo con el que debería tener una concordancia, mientras que las versiones más dinámicas en su traducción se acercan más, rompiendo un poco la estructura del original. Entonces, es más que nada una pregunta de opinión personal del profesor: ¿qué le parece mejor? ¿Qué traducción le parece mejor o más, que transmite mejor la idea o más exacta? Sabiendo que a lo mejor me meto un poco en el tema ya de los idiomas originales y eso, pero más que nada su opinión personal sobre ese tema. Bueno, gracias por la pregunta. Cada versión que tenemos en español, y atendiendo pues a los diferentes propósitos y mecánicas de traducción, cumplen un propósito. Cada editorial que saca una traducción bíblica pues tiene un objetivo, un público objetivo, un propósito claro con su traducción. En ese sentido, cada traducción tiene su propio valor y su propio uso, ¿no? Entonces, cualquier cosa que uno diga con respecto a traducciones no debe significar demérito hacia alguna traducción bíblica, ¿sí? No me gusta a mí caer en ese debate de traducciones, porque normalmente la tendencia es a satanizar, entre comillas, versiones bíblicas. Pero no, cada versión y cada filosofía de traducción cumple propósitos diferentes, ¿sí? Teniendo en mente eso, sí, mi objetivo como estudiante de la Biblia es hacer un análisis exegético de un pasaje bíblico, pues siempre deberíamos preferir traducciones literales. Aquellas traducciones que, como acabas de decir, utilizan una equivalencia formal. Es decir, su objetivo es proporcionar versiones bíblicas lo más fieles posibles a los idiomas originales, hebreo y griego. Y por lo tanto, no priorizan el idioma fuente, al que se vierte, en nuestro caso el español.
Y por eso a veces nos suenan extrañas esas traducciones que son literales. Pero si nosotros queremos hacer un estudio exegético de un pasaje, por supuesto debemos preferir esas traducciones porque nos están reproduciendo lo más cercano posible el idioma original. Ahí en ese tipo de traducciones, o bueno, podríamos utilizar un interlineal también, podemos notar el orden de las palabras en el original, de manera que podemos percibir de pronto énfasis en las estructuras gramaticales. Y por lo tanto deben ser las preferidas para nuestro estudio exegético. Ya si mi propósito es hacer una lectura devocional, una lectura que me facilite el entendimiento de los textos, bueno, para eso hay entonces traducciones dinámicas o incluso paráfrasis que cumplen más ese objetivo, ¿sí? Entonces, cada una tiene su función, ¿no? Sí debo tener cuidado de algo. Si yo estoy preparando, por ejemplo, un sermón, una enseñanza, y quiero enfatizar que algo significa tal o cual cosa, pues no me puedo basar en una paráfrasis, porque normalmente la paráfrasis se interpreta. Y obviamente a veces las interpretaciones pueden ser equivocadas porque siempre que interpretamos hay un elemento subjetivo en la interpretación. Entonces tiene que ver más con los propósitos de cada traducción y el uso que nosotros como estudiantes de la Biblia debemos darle, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, entonces, si otro estudiante tenga tal vez una pregunta, la puede hacer tranquilamente en este espacio. Hermano, yo tengo una... ¿Me escuchan? ¿Te oímos? Sí, te oímos. Sí, okay, disculpe. Pastor, una consulta. Cuando se hablaba de los artículos, ya usted decía de que el artículo sustantiva la palabra que acompaña, ¿cierto? O sea, que puede que no sea sustantivo, pero trabaja como sustantivo dentro de la oración, ¿cierto? Correcto. Y después dio un ejemplo de una frase. En realidad mi pregunta no es tanto del artículo, sino que me quedó dando vuelta la palabra frase, porque puso el ejemplo que dio es el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿cierto? Entonces, ¿quién ha cumplido la ley? El que ama al prójimo, ¿cierto? Que ama al prójimo, o sea, que ama al prójimo sería como actuando como sustantivo, ¿cierto? Que no estoy segura. Ya, ok, voy bien hasta ahí, ya, ok. Entonces, mi pregunta es, si que ama al prójimo puede funcionar como oración por sí sola? Sí. No, sí si la miradas solita es una oración, porque tiene los elementos de oración, tiene un verbo, tiene un sujeto, complementos, y transmite una idea completa, ¿sí? Sin embargo, esa, digámosle así, mini oración, hace parte de una unidad más amplia, de una oración más grande, más amplia, ¿sí? Eso lo vamos a explicar en la parte de la sintaxis, cuando hablemos de oraciones simples y oraciones compuestas, ¿no? Pero entonces, para responder tu pregunta, cuando tenemos una oración compuesta, una oración donde aparece más de un verbo, en esa oración hay un verbo principal y otros verbos que son secundarios. Entonces, el verbo principal gobierna toda la estructura gramatical y es la oración como tal. Y los otros verbos que conforman sus propias oraciones pequeñitas van a estar en función del verbo principal. En el caso del ejemplo que damos ahí, la expresión el que ama al prójimo es el sujeto del verbo. ¿Cómo completa la oración? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Entonces, el que ama al prójimo es el sujeto del verbo ha cumplido. Vale. Yo la llamo ahí frase, solo porque menciono el tema de pasada, ¿sí? Pero técnicamente, y lo vamos a ver en la parte de sintaxis,
a ese conjunto de palabras que conforman una oración, pero que está en función de un verbo principal, se le llama cláusula. Entonces, para ser más exactos, esa expresión, el que ama al prójimo, es una cláusula sustantiva. O sea, una mini oración que está funcionando como sujeto de un verbo principal. Entonces, para aclararte, ¿no? Frase, porque frase se refiere a un conjunto de palabras que no transmiten un sentido completo y ahí no cumple la función. Yo la menciono como frases de pasada porque solo estoy dando ejemplos de cómo el artículo sustantiva, cómo el artículo puede tomar palabras sueltas, individuales, o conjuntos de palabras para hacerlos funcionar donde normalmente encontramos un sustantivo dentro de la oración. Súper. Muchas gracias, me quedó mucho más claro. Gracias, pastor. Bueno, un gusto. Sí, tengo otra pregunta. Es que usted decía, me pareció escuchar en una de las clases, que cada palabra pertenece solo a una categoría gramatical. Y me quedé con la duda porque a veces en el diccionario, cuando uno busca, sobre todo en la RAE, en algunas palabras aparece U, T, C, S, algo así, usado también como sustantivo. ¿Cierto? Ajá. Entonces no sé si eso es solo como de función temporal o no sé si Sí, pertenece a dos categorías. es función, por eso dice que se usa o úsese también como. Sucede Ok. mucho con adjetivos que los usamos comúnmente como sustantivos. Por ejemplo, bueno. Bueno es un adjetivo porque es una palabra que señala una cualidad. Pero normalmente en el español la utilizamos como sustantivo cuando decimos el bueno. Ok. Entonces es normal que en el diccionario de la Real Academia muchos adjetivos sean señalados como adjetivos, pero luego sean señalados como sustantivos. Porque en el uso común, simplemente colocándoles el artículo, usamos esas palabras que son adjetivos, las usamos para señalar personas. Perfecto. Grande es un adjetivo, pero lo podemos utilizar para hablar de una persona. Y así, con muchos adjetivos pasa eso. Gracias. Otro estudiante que pueda hacer la pregunta, la puede hacer tranquilamente. Bueno, a menos que haya quedado todo claro, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Escuchamos? Sí. Sí. Pastor, en cuanto a los accidentes gramaticales y particularmente al número, como entendido como un accidente gramatical, ¿qué ocurre cuando se le practica exégesis a un pasaje particularmente del Antiguo Testamento, donde entendemos que el hebreo, en cuanto al número, tiene un plural que, a lo menos hasta donde tengo entendido, en español no existe? Al momento de rotular el accidente gramatical en cuanto al número de una determinada palabra, y en razón de esta inexistencia que hay de este plural doble, si no me equivoco, desconozco el tecnicismo para nombrarlo, ¿cómo lo hago en español para rotular ese accidente gramatical, siendo que en nuestro idioma no existe aquel número? Bien, hermano, gracias por la pregunta. Sí, se llama plural dual, el dual. El hebreo tiene una forma particular para los sustantivos que señala seres que sean por pares, como oídos, orejas. Utiliza una forma particular que señala dos. Ahora, el español no lo tiene. Entonces, en español simplemente es plural, porque para nosotros el número plural es aquel que señala más de un ser. No hacemos la distinción entre dos o más de dos, como si lo hace el hebreo. Normalmente, ese dual no va a ser
significativo en la exégesis del Antiguo Testamento, porque vuelvo y te digo, se utiliza mucho en esas seres que se dan por pares, ojos, oídos, manos, etcétera. Por ahí en alguno que otro pasaje, en el uso de algún otro término, de pronto va a ser significativo, pero creo que hasta donde puedo ahorita pensar, no va a ser dramático en la exégesis de algún texto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un caso en el Antiguo Testamento en Génesis, en el caso de Jacob, donde Jacob hace 2 campamentos y se llama Mahanayim en hebreo, y es dual, la palabra es dual. ¿Por qué? Porque señala claramente dos campamentos, pero cuando uno lee el texto y el contexto queda claro que se llama campamentos, en hebreo Mahanayim, señalando 2. Entonces creo que nunca vamos a tener un problema de interpretación en el Antiguo Testamento por no percatarnos de que ahí hay un dual. Entonces, si yo estoy haciendo el análisis en el español, simplemente lo señalo como un plural. Si yo estoy haciéndolo desde el hebreo, bueno, ahí ya como estoy desde la gramática hebrea, tengo que ser específico y señalar que en ese caso hay un dual y que, por lo tanto, señala 2 seres. Entonces, en español simplemente decimos plural. ¿Señala más de un ser? Plural. Ahora, no hacen la pregunta, pero de pronto vale la pena mencionarla. En el hebreo es un caso particular. El hebreo es un idioma totalmente diferente al español y la cosmovisión hebrea, la manera en que estructura el pensamiento es muy diferente al nuestro. El hebreo tiene plurales que, aunque son plurales, señalan solo un ser. El famoso plural de majestad, majestático en el hebreo. El más conocido es Elohim, plural en hebreo, Elohim, pero la mayoría de las veces que se usa en el Antiguo Testamento señala un ser, no varios, a Dios como ser único. Señala ese plural ahí, señala no cantidad, sino señala grandeza. Y se reconoce en el hebreo porque normalmente, aunque es un sustantivo plural, va acompañado de verbos en singular, como en Génesis 1:1. En el principio creó, para, verbo en singular, Elohim, Dios en plural, pero acompañado del verbo en singular, entonces se entiende claramente que señala un solo ser, por lo tanto un plural de majestad, no de cantidad. Es que precisamente, Pastor, como usted menciona, el entender cómo funciona particularmente la pluralidad hebrea es trascendental al momento de defender, por ejemplo, la teología de la Trinidad, que muchos testigos de Jehová, por ejemplo, por no estar al tanto de la existencia del plural majestático o del plural dual, tergiversan todo el texto, particularmente Génesis 1:1. Claro, porque dice Bareshit bara Elohim, y entendemos que, claro, ahí está el bara en singular y el Elohim en este plural majestático, pero lo puedo entender desde la perspectiva de la gramática hebrea, pero en español se queda muy pobre la interpretación. Y esa es mi pregunta, básicamente, si existe alguna forma en español de manifestar con precisión aquello que elocuentemente expresa el hebreo. Siento que nuestro idioma se queda castrado quizás un poco en ese aspecto. Sí, ahí en esos casos hay que entrar a hacer una paráfrasis. Porque bueno, la idea del uso de Elohim en todo Génesis capítulo 1 es manifestar la grandeza de Dios. Yo no creo que sea un plural trinitario, creo que es, de acuerdo a la gramática hebrea, es un plural de majestad, de grandeza, apropiado para la narración de Génesis capítulo 1, donde la creación es cósmica, donde el ser que está creando y ordenando todo el universo es un ser absoluta y totalmente poderoso, y el hebreo lo expresa de una manera maravillosa a través de la palabra Elohim, que es plural. Entonces, por eso un plural de majestad. En español, no, tocaría hacer una paráfrasis. En lugar de poner en el principio creó Dios, no sé, colocar como que en el principio el gran Dios todopoderoso creó, pero entonces tendríamos que añadir palabras que no están en el original. Pero creo que eso es parte más de la interpretación y de la exégesis. Y cuando uno pues predica el texto, explica eso, todo el contenido y la riqueza que tiene un plural en el hebreo, ¿no? Que el español no tiene ese recurso. Nosotros no utilizamos el plural para señalar grandeza.
nosotros tenemos otros recursos para señalar grandeza, por ejemplo, el superlativo en los adjetivos. Entonces, bueno, son recursos morfológicos propios de cada idioma, que el buen estudiante de la Biblia debe conocerlos, aprovecharlos para sacarle la riqueza al texto y poder exponerlo a otros, enseñarlo a otros. Muchas gracias, pastor. Con gusto. Pastor, por acá. Hola. Hola, me quedó una duda que es como, o sea, un poco confuso para mí el que usted habló de Dios como un sustantivo concreto, ¿cierto? Pero eso, ¿cómo se toma, por ejemplo, perdón, si uno evalúa otra lectura, otros dioses, por ejemplo? Alá o dioses griegos, romanos, es como, son sustantivos, ¿cómo le llamamos a eso? Muy buena ¿Es pregunta. como por fe que decimos que es concreto nosotros? ¿O es una norma universal que es concreta? No, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Acá inevitablemente tenemos que entrar en el terreno de lo teológico y lo filosófico, ¿sí? Desde un punto de vista gramatical, netamente gramatical, la palabra Dios va a ser considerada como un sustantivo abstracto. Sí, y bueno, y sobre todo pues los lingüistas que tienen una mentalidad materialista, pues obviamente van a señalar que Dios es una idea que el hombre creó, que está en su mente. Por lo tanto, abstracto. Pero si ya nos metemos en el terreno de lo teológico y lo filosófico, particularmente para nosotros como cristianos, cuando la Biblia utiliza el término Dios, el sustantivo Dios, para referirse al único Dios vivo y verdadero, esa palabra señala un ser real, no una idea que está en nuestra mente, no algo que nosotros nos inventamos, sino un ser que existe en la realidad, un ser que es personal, que es vivo, y por lo tanto es un sustantivo concreto. Y nosotros, como cristianos, utilizamos esa palabra Dios ahí para referirse a Dios, al Dios verdadero. La usamos como nombre propio, como sustantivo propio, por lo tanto, siempre con D mayúscula. Entonces, nota, con D mayúscula, para nosotros, siempre señala al Dios verdadero y por lo tanto es un sustantivo concreto. Por lo que dije anteriormente, puede que no lo veamos, no lo toquemos, no lo oigamos, pero ese Dios que nos presenta la Biblia es un Dios real, un Dios que existe en el mundo real. Ahora, cuando se refiere a dioses paganos, a los dioses que los hombres se han inventado, la palabra dioses ahí, o Dios en singular, va a ir con minúscula. Y es un sustantivo común, con minúscula. Y para nosotros como cristianos, entonces señala a dioses falsos, y los dioses falsos no existen en el mundo real. Como dice Isaías en sus debates con los dioses falsos, Isaías claramente denuncia que no existen. Son vanidad. Y por lo tanto, ese sustantivo Dios con minúscula es abstracto, porque señala algo que está en la mente de la gente, una invención de la gente, no algo que está en el mundo real. Es muy complejo, el sustantivo Dios es supremamente complejo. Y normalmente esas preguntas con relación al sustantivo Dios salen en las clases de gramática, entonces inevitablemente hay que entrar a pensarlo teológicamente y como nosotros lo concebimos desde una perspectiva cristiana. Otra pregunta. Perdón. Los verbos en la clasificación que usted dio de naturaleza, ¿corresponden solo a una categoría cada uno o pueden estar en más de una? No, pueden estar en varias categorías, claro.
claro que sí. Igual que los sustantivos, adjetivos, hay diferentes maneras de clasificarlos y cada verbo puede estar en más de una categoría. Por ejemplo, un verbo puede ser intransitivo, pero a la vez también ser un verbo atributivo, el verbo ser estar. Entonces sí, pertenece a varias categorías de acuerdo a las definiciones que están ahí en el cuadernillo. Tengan en cuenta que esas definiciones o esas clasificaciones que yo doy no son exhaustivas. Solo doy las clasificaciones más importantes, mayores, y que son muy útiles para nosotros como estudiantes de la Biblia. Este es un curso de gramática española para estudiantes de la Biblia. No es un curso de gramática española. Entonces, hay mucho más que decir de la gramática española. De hecho, si ustedes conocen la gramática de la Real Academia de la Lengua Española, saben que es un tomo bien grueso. Así que el propósito de este curso es dar lo esencial, lo más importante, y lo que yo en mi experiencia como pastor y como profesor me he dado cuenta que es relevante para el estudio de la Biblia. Entonces, esas categorías, esas clasificaciones que vemos de sustantivos, adjetivos, verbos, etcétera, no son exhaustivas. Hay muchas más formas de clasificarlo. Solo presento las más comunes y las que normalmente nosotros trabajamos como estudiantes de la Biblia. Perfecto. Y en relación a la misma pregunta, el verbo amar, por ejemplo, decir amarse, ahí sería reflexivo, ¿no? O sea, pero si uno se refiere a uno mismo, amarse a uno mismo, pero Bueno, si dice amarse mutuamente, sería recíproco. ¿Recíproco? amarse, bueno, necesita un acompañamiento ahí para que lo defina si es reflexivo. Amarse a sí mismo, o si es recíproco, amarse unos a otros. Ahora, ¿qué pasa? En el español no existen esas categorías como aspectos morfológicos del verbo, como voz del verbo. O sea, el verbo español solo tiene voz activa o voz pasiva, no tiene voz reflexiva ni recíproca, como si lo tiene el griego, por ejemplo. El griego tiene voz media. Entonces, ¿qué hace el español para crear esa idea de reflexión? O sea, reflexión es que el sujeto hace la acción y él mismo la recibe. O esa idea de reciprocidad donde varios sujetos comparten la acción. El español lo que hace son perífrasis. Una perífrasis es pegar varias palabras para transmitir una idea. Y el español normalmente lo hace con pronombres reflexivos, pero noten que son pronombres reflexivos, no hace parte de la morfología del verbo. Amarse no es parte de la conjugación del verbo. Ese se que se pegó ahí al verbo infinitivo, ese es un pronombre reflexivo. Entonces, la reflexión ahí, la idea de reflexión no está en el verbo, no está en la morfología del verbo, en la voz del verbo, sino que está en el pronombre reflexivo que le pegamos, ¿no? Entonces, el español acude a ese tipo de recursos, como pronombres reflexivos o también como expresiones el unos a otros, que es un pronombre, dos pronombres unidos ahí para indicar la reciprocidad. Pero, repito, no hace parte del análisis del verbo. Entonces, en español no existe la voz media, como en griego, la voz reflexiva. Sí existen oraciones reflexivas, oraciones recíprocas, que se construyen a través de esos pronombres. Gracias. Ok, no sé si otro estudiante tiene una pregunta, porque me gustaría también aprovechar un pequeño tiempito antes que se pueda terminar la retroalimentación, para que, bueno, nuestro profesor también pueda, en cierta manera, si se quiere, presentarse, aunque obvio que ya lo hizo en la clase, en las videoclases, pero para que lo pueda hacer, no, claro, no personalmente, pero por lo menos en este medio,
y lo puedan ir conociendo. Entonces, dar como en pequeñas, sí, en pequeñas palabras, algo conciso, el propósito del curso de gramática española. Bien decía hoy que esta materia no es simplemente gramática española, sino gramática española para estudiantes de la Biblia. Entonces cabe muy bien destacar eso, pero me gustaría eso, que pueda en pequeñas palabras, algo conciso y concreto, dar el propósito de esta asignatura. Claro que sí. Bueno, siendo este un curso de gramática española para estudiantes de la Biblia, el propósito es capacitar al alumno para el análisis de la Biblia en el idioma español. Nuestra intención es proveer al alumno un marco teórico, conceptos, que le van a ser de utilidad para un mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras y también para una mejor interpretación de la Biblia. Pero no solo proveemos lo teórico, sino que también proveemos algunas guías o algunas ideas, algunas herramientas que son útiles para el análisis de la Biblia. Y básicamente son dos herramientas que yo utilizo para el análisis gramatical de la Biblia y que enseño a que los alumnos la utilicen. Una es aprender a identificar las categorías gramaticales, aprender a clasificar cada palabra entre su categoría gramatical, utilizando un código de colores. Entonces, normalmente en la primera etapa, que es la de categorías gramaticales, el alumno tiene que ir desarrollando un ejercicio con un texto bíblico donde va a identificar categorías gramaticales, va a identificar todos los sustantivos, todos los adjetivos, todos los artículos, etcétera, pasando por las 9 categorías gramaticales, utilizando un código de colores. Color azul para sustantivo, color naranja para los adjetivos, bueno, etcétera. Esa es una herramienta que para mí ha sido muy útil en el análisis de la Biblia. Hasta hoy la utilizo. O sea que yo abordo un texto en griego, en hebreo, en español, estoy siempre clasificando las palabras con colores y eso me ha ayudado mucho en el análisis de la Biblia, porque identificar los verbos, piénselo solo así, identificar los verbos dentro de un versículo ayuda mucho, dentro de un párrafo ayuda mucho a entender el movimiento de las circunstancias de un texto. Y en la segunda etapa, en la etapa de este curso, la segunda etapa, que es la de sintaxis, utilizamos otra herramienta que es la diagramación gramatical, un poquito más compleja, un poquito más difícil, es solo una herramienta o una idea de cómo nosotros podemos analizar la oración de una manera gráfica. La diagramación gramatical es una herramienta gráfica que busca expresar la lógica de la oración, la estructura de la oración, allá en un gráfico, ubicando el sujeto en una parte del gráfico, el verbo en otra, los diferentes complementos de otra manera dentro del diagrama. Entonces, esas son herramientas muy útiles para que el alumno pueda afianzar su entendimiento de la gramática en la Biblia, ¿no? Ahora, eso bajo un supuesto, o no un supuesto, sino mejor un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Es que Dios quiso revelarse en el lenguaje de los hombres. Dios no se inventó un lenguaje divino, celestial, sino que Dios se comunicó en el lenguaje de los seres humanos. Y el lenguaje nuestro, no importa si es griego, hebreo, inglés, español, el lenguaje del hombre obedece a ciertas reglas gramaticales, que si las desconocemos, entonces nos va a llevar por caminos equivocados de interpretación bíblica. Pero si las conocemos, esas reglas van a ser herramientas muy útiles para un correcto entendimiento de la Biblia. La mayor parte de malas interpretaciones bíblicas tiene que ver con asuntos gramaticales. La
no sé si ustedes ya ven el curso de hermenéutica, pero creo que hasta ahora están comenzando el seminario, ¿cierto? Cuando vayan al curso de hermenéutica van a ver la importancia de la gramática en la hermenéutica. Toda interpretación bíblica tiene 3 etapas, que son la etapa gramatical, la etapa contextual y la etapa teológica. O sea, siempre la interpretación bíblica empieza por la gramática, por el entendimiento de lo que dice el texto. Así que la gramática es fundamental para una correcta interpretación de la Biblia, pero también para la riqueza, para encontrar riqueza en la Biblia. Cuando aprendemos a leer la Biblia gramaticalmente, deteniéndonos en detalles gramaticales, vamos a poder explorar con mayor detenimiento y sacar más riqueza del texto bíblico. Entonces, ese es el propósito del curso, esa es la manera como trabajamos el curso y el objetivo hacia el cual estamos caminando, ¿no? No hay que ser, o sea, no hay que engañar al alumno al decirle, no, es que eso es fácil. No, aprender esto de la gramática es difícil y aplicarlo al estudio de la Biblia requiere esfuerzo. Pero la mayor motivación es los frutos que cosechamos. Los frutos que cosechamos de un mejor entendimiento de la Biblia, de mayor precisión en la interpretación, de poder combatir errores hermenéuticos. Son frutos que valen la pena poder ir creciendo en el conocimiento de la gramática y aplicándolo a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces se podría decir que bueno es que se puede estar viendo, iniciando el programa de licenciatura, este curso de gramática española. Eso también nos va a servir, como decía usted, a los demás cursos, ya sea que tengamos, bueno, hermenéutica más adelante, no importa si tenemos, o inclusive si tenemos teología propia, el hecho de poder interpretar las escrituras nos va a servir mucho. Creo que me hace acordar mucho al curso método inductivo, ¿sí? Es muy parecido. Sí. Es como un método inductivo que aplicamos, en este caso, para entender correctamente la gramática, ¿no? Sacar, bueno, en ese caso, los sustantivos, el artículo, el verbo, etc. Sí. Bueno, también este curso normalmente es con el que se inicia en el seminario. También porque es un curso que ayuda al alumno en la parte de la presentación de trabajos escritos. En cada materia van a estar presentando trabajos escritos, ensayos, resúmenes. Entonces, aquí vamos a repasar, a recordar o aprender varias reglas de una manera correcta de expresarse por escrito. Entonces, eso va a ser de utilidad también para que puedan presentar ensayos con calidad o trabajos escritos con una buena redacción en el español. Ok, muchas gracias, pastor. No sé si algún hermano tendrá alguna, o hermana, alguna acotación, ¿sí? Algo que quiera decir, una preguntita rapidito antes de ya dar por finalizado la retroalimentación del día de hoy. Yo una última pregunta, si es que es posible. Respecto a los pronombres, cuando usted, profesor, habló de los pronombres demostrativos, usted mencionó que ya no llevan tilde. Y no me quedó claro por qué razón ya no llevan tilde. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la política que se aplicó allí? ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo cierto es que ha habido debate dentro de los académicos en la Real Academia. Algunos se resistieron, pero finalmente en la última actualización que se hizo a la gramática española se decidió quitar la tilde a los demostrativos porque normalmente no se prestan a ambigüedad. Y la regla preservó la posibilidad de que un pronombre relativo lleve tilde
si se presta ambigüedad. ¿A cuál ambigüedad? Bueno, a la ambigüedad de si esa palabra está siendo usada como adjetivo o como pronombre. Eso sucede son con los adjetivos, pronombres relativos, demostrativos, etcétera, ¿sí? Pero lo cierto del caso es que normalmente no hay ambigüedad. ¿Por qué razón? Porque si es adjetivo, siempre va a estar acompañando un sustantivo, al lado de un sustantivo y calificando un sustantivo. Pero si es pronombre, siempre va a estar al lado de un verbo y señala una persona. Entonces, el mismo contexto claramente define ese tipo de palabras. Por ejemplo, un este o esta, digamos, si decimos esta casa, la palabra esta está acompañando un sustantivo, está al lado de un sustantivo, lo califica, lo determina, entonces es adjetivo. Pero si yo digo, vine a esta, ahí la palabra está asociada a un verbo, al verbo vine, y señala un ser. Por lo tanto, es pronombre. De manera que fácilmente se define cuándo es adjetivo, cuándo es pronombre, y por esa razón la regla es no necesita la tilde. Si hay un caso de ambigüedad, que son muy raros, muy extraños, debe tildarse si es pronombre, para que quede claro. Entonces, esa fue la razón por la cual la regla cambió. Muchas gracias, profesor. Bueno, mis hermanos, bueno, agradecer también la disposición de cada uno, agradecer también la disposición del profesor. Sé que en este tiempo de contingencia no se ha podido tener o no se ha podido tal vez aprovechar, ¿sí?, al máximo al profesor. Tal vez más adelante, cuando termine este periodo, se pueda enviar profesores a Chile. Bueno, sería mucho mejor, podrán compartir mejor tiempo y hacerles todas las preguntas posibles al profesor. No obstante, muchas gracias, Pastor Javier, por su tiempo. Gracias por la invitación y un privilegio para mí compartir con ustedes. Muchas gracias, profesor. Muy interesante el curso y fundamental. Así que gracias por su tiempo también. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes por su tiempo. Excelente. Entonces nos estaremos viendo el próximo viernes en el mismo horario. Gracias, profesor. Chao. Dios los guarde, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Chao. Luego, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Saludos a mis compañeros después de tantos días. Un abrazo. Gracias, Saludos. profesor. Saludos. Mano Jonathan, un saludo también. Igualmente, mi hermano. Un gran saludo para todos. Saludos, pastor. Muchas gracias. Saludos, hermano Jonathan. Bendiciones a todos. Saludos, hermanos. Saludos. Chao, chao.